Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Alfredo Fuentes, de la carrera de Biotecnología, del grupo 9BA. Hoy hablaremos un poco sobre los, las medidas de caudal, pero antes haremos un poco de énfasis a lo que viene siendo el flujo de fluidos y qué es caudal. Ok, para empezar definiremos un fluido, y un fluido es aquella sustancia que se puede deformar al aplicarle una cierta presión o fuerza tangencial. Podemos decir que cuando hacemos referencia a un fluido, hay que imaginarnos a un gas o un líquido. Entonces, en sí el flujo de un fluido hace referencia al movimiento que hay de este a través de una tubería, en este caso, por un ejemplo, en las tuberías que hay en casa. Entonces, también podemos decir que es la cantidad de partículas que atraviesa cierta línea de corriente, que esta es la dirección que estas siguen. Eh, Pueden haber flujos estacionarios, flujos uniformes, flujos incompresibles o flujos viscosos, etc. Ok, vamos a definir qué es un caudal. Eh, un caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección eh, o ducto por unidad de tiempo. Entonces decimos que el flujo está dada por la unidad de volumen, en este caso sería a metros cúbicos, y en el tiempos segundos. El caudal está definido por Q, entonces quedaría una fórmula, como podemos ver en pantalla, de Q es igual a velocidad media por área. Entonces, cabe mencionar que las unidades son en unidades internacionales. Entonces el área sería en metros cuadrados y la velocidad es en metros sobre segundos. Ok, ahora hablaremos sobre por qué es importante medir un caudal. Ok, a nivel industrial esto es muy importante porque normalmente a través de las tuberías que estos manejan, pueden manejar un ejemplo, leche en una industria de lechera. Ellos manejan tuberías que transportan leche, y es importante para ellos medir el gasto de esta para hacer flujo de materia, o balances de materia. Eh, ok, existen diversas, diversas cantidades de caudalímetros, como tenemos a los tubos Venturi, tubos Pitot, placas de orificios, medidores de placa, medidores de área variable, entre otros. A continuación vamos a describir cómo funcionan cada una de ellas. Los tubos Pitot, bueno, este es un tipo de caudalímetro que mide la presión estática y la presión dinámica de flujo en algún punto de una cañería o de línea de flujo. La diferencia de presión es lo que hace posible a que este caudalímetro pueda medir el nivel de caudal que hay, o el flujo de caudal que hay. Se trata de pues, un dispositivo para medir la presión cinética. Consiste en dos ondas de presión. Normalmente
esta sonda, bueno, el material que utilizan para esto es mercurio. Entonces, al momento de que la presión del agua, a medida que el agua impacte en la sonda eh, de, de medición, entonces habrá una diferencia de presión. Esta presión es medida por un manómetro. Bueno, tenemos también otro caudalímetro, que es caudalímetro magnético, y su función se basa en la ley de Faraday, aplicando una inducción magnética. Bueno, en este caso las partículas de agua van cargadas eléctricamente, que pasan a través de un campo, y en este caso pues magnético, y produce una tensión que es perpendicular tanto al campo magnético como al vector de velocidad, y esta tensión es proporcional a la velocidad de la partícula. Y en este caso, ya que hablamos de cargas magnéticas o cargas que tienen que estar activas, solo aplican para fluidos polares. Otro caudalímetro es el anómetro de par termoeléctrico caliente. Este funciona de una forma en el que el anemómetro permite medir la velocidad en un punto de una corriente de fluido. Principalmente aplica para gases y por el enfriamiento de la soldadura del par. Más adelante vamos a ver una imagen de cómo es esto. Y bueno, esta soldadura se calienta eléctricamente con una intensidad constante en el mismo punto en el que se va a medir el flujo, en este caso el gas, para que esto haga al momento que se caliente, haga una diferencia de presión. Otro tipo de caudalímetro es el que actúa a partir de fuerza de Coriolis, y se llaman así de Coriolis, el fluido, que consiste que hacer pasar un fluido a través de un codo de la tubería, y esta vibra al ser excitado. El paso de caudal hace variar la frecuencia de oscilación, y esto permite determinar un caudal másico. Estos normalmente se utilizan para, como lo acabo de mencionar, para saber la cantidad de masa que es transportada. Y bueno, también tenemos los de ultrasónicos. Esos consisten en que se emiten una cierta frecuencia, y esta es captada o recibida delante del sentido del desplazamiento del fluido. El efecto Doppler hace que la frecuencia con que se detecte varíe proporcionalmente con el caudal. Como gran ventaja, no son este tipo de caudalímetros no son invasivos y pueden instalarse fuera de las tuberías. Entonces estos requieren condiciones de flujo laminar, porque también recordemos que existen flujos turbulentos. Entonces este tipo de caudalímetros solo sirven para flujos laminar, por lo que precisan un tramo largo de tubería para que la tubería no cause turbulencia, y en este caso esta tiene que ser regular y no presentar irregulares, porque esto puede afectar en lo que viene siendo la medición. También están los que son que funcionan por diferencia de temperatura. Este tipo de caudalímetros
constan de que se le suministra una resistencia y calefactora al fluido, y se mide el aumento de temperatura en su proximidad. El caudal es inversamente proporcional a la diferencia que esta. Se mide caudal másico, poco afectados por cambios de presión. O sea que tú no puedes aplicar un caudalímetro si quieres medir su masa, si este caudalímetro funciona por cambios de presión. Entonces es recomendable utilizar uno por diferencial de temperatura, que pues es eficaces para este tipo de flujos. También tenemos a los que son caudalímetros de vórtex, y estos equipos introducen una pequeña varilla perpendicular a la tubería que induce a la turbulencia en el fluido. Esa turbulencia provoca que se formen vórtices de derecha a izquierda, y bueno, esto es con frecuencia proporcional al caudal. Para detectarlo se usa un pequeño sensor piezoeléctrico o térmico, que bueno, al utilizar este tipo de sensores, esto se vuelve muy preciso y requiere poco mantenimiento, y bueno, producen poca pérdida de carga. Como dato es que estos últimos dos que acabamos de mencionar son invasivos a lo que hace referencia a la tubería, o donde nosotros vamos a medir el caudal. Vamos a finalizar este tema con un ejemplo en el que nosotros vamos a medir el caudal que pasa a través de una tubería. El ejemplo dice así: se requiere saber el caudal de una tubería que transporta un líquido cuya velocidad es de 20 metros sobre segundo, si se sabe que el diámetro de la tubería es de 0.20 metros. Iniciemos. Como pueden ver arriba, Q o el caudal se mide en metros cúbicos sobre segundos. Para obtener estos datos se sabe que la fórmula es igual a la velocidad del fluido por el área en este caso, el de la tubería. Pero solo se requiere el área transversal o de esta. Entonces, primero que nada, colocamos los datos, que viene siendo que el volumen es de 20 metros sobre segundos, la velocidad, y el diámetro equivale a 0.20 metros. Entonces, para calcular el área, sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. En este caso nos están dando el diámetro. Entonces, para calcular el radio simplemente hay que dividir el diámetro sobre 2. Para la resolución tenemos que el área del círculo viene siendo pi por radio al cuadrado. Entonces el radio viene siendo 0.20 metros sobre 2, que es igual a 0.10 metros. A continuación sustituimos y decimos que el área es igual a pi por 0.10 metros al cuadrado, que nos da un total de 0.031 metros cuadrados. Posteriormente vamos a sustituir en la fórmula para calcular el caudal. Entonces ponemos los 20 metros sobre segundo, que es la velocidad, y lo multiplicamos por el área del círculo, que la obtuvimos y es de 0.0314 metros cuadrados. El caudal nos da un total de 0.628 metros cúbicos sobre segundo, que al pasarlo a litros
nos daría de que se transporta 628 litros sobre segundo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy simple de cómo podemos nosotros medir el caudal de una tubería. Bueno, lo mencioné, pero pues es importante medir caudales o saber el caudal que las tuberías que ya sean las empresas tienen para hacer flujos másicos, vaya. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.